Si tenemos que hablar de hechos dolorosos, violentos o que despiertan la indignación y tienen una efigie de piedra para recordárnoslo, en Jalisco hay 7 esculturas o memoriales que representan el sentir de la gente. La Antimonumenta por los feminicidios, el 5J por las desapariciones forzadas, una escultura en el Parque Resistencia de Huentitán, la escultura por las explosiones del 22 de abril en 1992, un Fray Antonio Alcalde intervenido y la gran glorieta de los niños héroes convertida en recordatorio permanente por parte de las familias buscadoras, de que no hay verdad ni justicia detrás de cada ficha de búsqueda que ahí se cuelga. Estamos frente a un fenómeno desvalorado por la academia y socialmente, por mucho que nos pese. ¿Pero qué debemos recuperar de esto? En este episodio te lo voy a explicar. La reflexión principal de Restauradoras con Glitter es que si bien somos conservadoras, restauradoras formadas por el Estado, también somos mujeres, ¿no? Y justo a partir de las pintas que se dieron en el Ángel de la Independencia en 2019 fue que nos unimos como gremio, como en esta coyuntura justo de análisis sobre nuestra profesionalización, lo que son los monumentos y aparte nuestro estado como mujeres. Simbólicamente representa a estas mujeres desaparecidas o asesinadas. Pero también como delegada pues tengo que escuchar al área de monumentos históricos. El patrimonio cultural está regulado en leyes y reglamentos sobre su conservación, como un bien de todas, todos y todes. Pero donde el tiempo nos alcanzó fue cuando la realidad encontró por la falta de justicia espacio de expresión en las construcciones de cantera donde se encierra una parte de la historia del país. La visión conservadora de México reprobó que miles de mujeres se activaran interpelando la atención de autoridades desde la intervención de monumentos. Socialmente se dejó de ver el problema central y una agrupación llamada Restauradoras con Glitter en la Ciudad de México salió a poner las cosas en claro. Restauradoras con Glitter surge justamente porque muchas de nosotras, por supuesto que hemos vivido distintos tipos de violencia, ¿no? Yo creo que en este punto en México no hay una sola mujer que no haya sufrido un cierto tipo de violencia, ¿no? Lo cual también nos hizo congregarnos para platicar sobre el tema, porque justo una cosa que identificamos que empezaron a hacer los medios fue hablar de un vandalismo y de una falta, digamos, como a la moral del monumento en sí, ¿no? Hablando específicamente del caso del monumento del Ángel de la Independencia, que también así ha sido conocido durante décadas, pero en realidad la escultura y la estatua que está allá arriba pues es una Victoria Alada, es una mujer. Entonces también todo esto nos hace resignificar también los espacios, renombrarlos, y no necesariamente renombrarlos, sino nombrarlos como lo que son, ¿no? No es un ángel, es una Victoria Alada. Entonces empezamos a reflexionar también sobre nuestra participación como gremio, como conservadoras, como restauradoras, y lo que hicimos fue emitir realmente nuestra opinión al respecto, porque los medios justo estaban atacando e incriminando incluso a chicas que realizaron que plasmaron estas pintas. Se han llamado pintas, pero en realidad lo que son pues reclamos al Estado, reclamos de la falta de derecho, la falta de los derechos humanos, la impunidad tan grande que ha habido a lo largo de décadas en México, no solamente en la ciudad, sino en México, porque también hay que recordar que justo la noticia fue que habían rayado el ángel, pero las marchas fueron a nivel nacional, ¿no? Fueron a nivel nacional en otros estados también se rayaron centros, se plasmaron estos reclamos en los centros de los estados. Sin embargo, el que llamó más la atención pues fue el monumento de la Victoria Alada, pues justo porque es considerado un monumento, justo porque es considerado como un emblema nacional, ¿no? Y toda la discusión justamente iba, como comentas, pues más dirigido a lo que es el patrimonio y no realmente al problema de fondo que es la violencia sistémica que existe en este país hacia las mujeres. Y no solamente la violencia, sino la falta, como te decía, de procesos
de investigaciones, la impunidad, que por ejemplo dejen libres a los sospechosos incluso a los mismos perpetradores de los delitos los dejen libres, o que las condenas de verdad son risibles. Una oportunidad de recordar que la historia está contada desde la visión masculina y de los mandatos nacionalistas. Hay alrededor, digamos, de todo este universo de los monumentos, del patrimonio cultural edificado, incluso pues de la academización del patrimonio inmaterial, hay un halo de intelectualidad que de alguna manera se ha puesto en jaque y se ha cuestionado sus posicionamientos y sus posturas tan insensibles, tan apáticas, digamos, ¿no? Con todo este movimiento feminista que lo hace ya parecer absolutamente frívolo e insensible, ¿no? Porque ustedes al contrario salen y dicen todo lo contrario, ¿no? Dicen, pues a ver, o sea, en realidad son reclamos, son expresiones, son llamamientos a una concientización. Por supuesto que al principio recibimos, si no un reclamo, pues mucha discordancia, ¿no? Con lo que estábamos diciendo. Y yo creo que también es normal, porque justamente es la primera vez que salen pues estas mujeres también académicas que justo se dedican al patrimonio a decir que el patrimonio en este caso no es lo más importante, que en este caso el patrimonio es un vehículo que fue utilizado justo para poner como si hubieran puesto en un papel un reclamo, ¿no? La diferencia es que se suscitó en un monumento de importancia, digamos, nacional. Pero también es importante, y eso lo hemos platicado mucho, entender que el discurso nacionalista también es patriarcal. En Guadalajara esta historia también está definida así, y han sido las víctimas principalmente quienes han tomado la decisión de ejercer derechos desde el reclamo colectivo y los recordatorios de hartazgo y desaprobación a los gobiernos que terminan en criminalizar la protesta y volver a violar las leyes. Eso viene en el siguiente bloque. Los movimientos sociales y las víctimas organizándose ante la falta de atención, información, justicia y ninguna garantía de que las violaciones a los derechos humanos no se van a repetir en Jalisco, han encontrado en la colocación de lo que hemos empezado a ver en las calles, los antimonumentos, la única forma de conformarse ante sus duelos, que en cualquier momento se pueden volver los tuyos. Esto que tiene que ver con la movilización de la que te llamo, de la que te hablo, de qué sirven esculturas de metal que nos recuerdan las atrocidades que han cometido los gobernantes, esto viene ya en este bloque. La mañana del 25 de noviembre de 2020 arribó en camioneta la antimonumenta a lo que más tarde renombrarían las familias víctimas de feminicidio como Plaza Imelda Virgen, sobre la avenida Alcalde convertida en andador en la plaza de armas que provoca orgullo cada 15 de septiembre. Durante el acto del grito de independencia, mujeres valientes colocaron la obra colectiva, el símbolo de la identidad de género de las mujeres, con un puño representando la resistencia contra quienes han determinado que sí, se pueden asesinar diario a más de 10 mujeres sin que haya una sola consecuencia. Esos son los nuevos símbolos a los que debemos cobrar conciencia, explica la restauradora Ayahuitl. Hubo un plan político de México como hermano mayor de Latinoamérica, en el cual se tenían que poner varios monumentos y varias cosas de uso de conocimiento de patrimonio arquitectónico, arqueológico, como vista y presentación al mundo. Entonces también tenemos que recordar que los monumentos y el patrimonio son una cuestión que nos han metido culturalmente, ¿no? Y que es parte del Estado, que es parte de la conformación del Estado y que no deja de ser también un discurso patriarcal y hegemónico, claro, ¿no? Y por supuesto que eso ha permeado la formación de los mexicanos durante décadas. Nos cuentan sobre toda esta historia nacionalista en los libros de texto públicos. Por supuesto, todos crecemos con este respeto al monumento, con este respeto al patrimonio, pero se nos olvida
que los mexicanos y mexicanas pues somos personas los que hacemos que realmente esta nación conocida como México, pues somos quienes las conformamos. Y por supuesto que esta sociedad va cambiando con el tiempo. No somos la sociedad de los años 40, 50, 60 que se estaban conformando con una política pública específica. Una política, por supuesto, pública y cultural que ha permeado las últimas décadas y que también tiene que evolucionar, ¿no? Por ese lado. Entonces, nosotras lo que hacemos es pensar también en el momento actual. En este momento hay cosas que están pasando que son más importantes, sobre todo en el caso de derechos humanos y específicamente las violencias contra las mujeres. En realidad creo que no se ha dicho, parecería en realidad un genocidio. El gobierno de Jalisco es vanguardista, por lo que además de esta antimonumenta, pronto llegó al Centro Histórico de Guadalajara el antimonumento del 5 de junio, el 5J, que nos recuerda cómo a plena luz del día la Fiscalía del Estado desaparece más de 100 personas en venganza a la protesta social, pero en pocas horas lo desaparecieron también. El caso Giovanni no es aislado. La violencia por parte de la policía es sistemática y acumula una larga historia de violaciones y abusos en México. Por eso no basta con señalar solamente unos cuantos elementos. Es importante que entendamos lo que hay detrás. Un sistema que promueve y sostiene la impunidad. A las autoridades jaliscienses no les fue suficiente con la ejecución de un albañil de 30 años que se encontraba indefenso. Cuando salimos a exigir justicia para él y para su familia, las corporaciones policíacas actuaron como acostumbran, reprimiendo, violentando, amenazando. No regresa, exacto. No lo sé, no lo sé. ¿Y no lo van Yo no tengo ninguna petición de ningún otro tipo, entonces no tengo ninguna noticia que vaya a regresar. Tenían que dar permisos del INAH, ¿no? Bueno, permisos de todo. En la instalación de cualquier monumento se requieren permisos de todo tipo, ¿no? Recordando, ¿no?, lo que pasó hace un mes que quitaron el antimonumento. Estamos muy ofendidos, es en memoria de la desaparición forzada, no solo de las víctimas del 5 de junio, sino de todas las víctimas de Jalisco de desaparición forzada. Por definición, en Jalisco todas las desapariciones son forzadas, entonces este es un antimonumento para todos nuestros desaparecidos. En pocas semanas, un juez federal ordenó vía suspensión definitiva que el antimonumento propiedad de la colectividad debía permanecer sobre el andador alcalde y las autoridades debían devolverla. Siguen en desacato judicial. Tenemos derecho a la memoria y que quitar el antimonumento es una violación constante al derecho a la libre expresión y justo a esta posibilidad de recordar lo que ha sucedido para que no vuelva a suceder, ¿no? Entonces creo que esa es la parte pues fundamental de la resolución, que bueno, obviamente estamos confiando en que se confirme el día 25, si no mal recuerdo, que es cuando se tendrá que dar como está ya una resolución definitiva a todo este asunto. Las autoridades gubernamentales, negadas a reconocer sus errores y lo que han provocado a la sociedad en Jalisco, insistieron en negar hasta el derecho a la memoria, pero el Instituto Nacional de Antropología e Historia marcó una pauta en el debate. Mira, si tú me preguntas, como mujer y como antropóloga, yo te diría que esa escultura tiene que permanecer en ese espacio, porque finalmente simbólicamente representa a estas mujeres desaparecidas o asesinadas. Pero también como delegada, pues tengo que escuchar al área de monumentos históricos. Ellos ahorita están en un debate porque, comentan de respetar el espacio urbano, ¿no? Entonces, bueno, ahorita al interior estamos en un debate. Lo que yo pedí es un dictamen de todas las esculturas, no solamente de esa, de todas las esculturas que están instaladas en el Centro Histórico de Guadalajara, de Zapopan, de Tlaquepaque, pues para que tengan un trato igual, ¿no? Si estas esculturas tienen un dictamen afirmativo, pues bueno, se quedarán, pero si las esculturas también interrumpen el espacio urbano, como la antimonumenta, que comentan los arquitectos, pues entonces se retirarán todas. En términos concretos, no hay ninguna regla que acote el derecho a la memoria ante las atrocidades colectivas, pero eso viene en el último bloque.
el derecho a la protesta y hablar abiertamente por los medios que mejor se consideren todos los problemas que atravesamos día con día es una básica garantía para recordar que este modo de vida sí no puede continuar. En Jalisco no debiera existir ni un solo antimonumento, si solo sí, la vida digna y el respeto a los derechos humanos estuviese respetada. ¿Qué más ha pasado en este tema? Arte directo, arte activo y arte para apalear los duelos. Un escultor icónico por su activismo que se ha ganado por las vías legales y bajo reglamentos municipales la edificación del busto de Fray Antonio Alcalde, el gran benefactor de los pobres, como le llaman, cuando se trasladaron sus restos a la rotonda de las y los jaliscienses ilustres, terminó censurado al intervenir su propia obra. Después de develarse la efigie de Fray Antonio Alcalde, él tenía otra sorpresa oculta a los pies del aclamado fraile español que tanta obra benéfica hizo en esta ciudad. Así lo relaté. El escultor que ganó por concurso hacer la estatua en bronce de Fray Antonio Alcalde, Alfredo López Casanova, es un artista comprometido con la visibilización a través del arte de la emergencia nacional por la desaparición forzada de personas en México. En el primer aniversario de la desaparición de Salomón, Daniel y Marco, estudiantes de cine del Centro de Artes Audiovisuales invitó a las madres de dos a descubrir las placas ocultas a los pies del médico de los pobres, el fundador de la UDG y el caritativo de las causas sociales. Las autoridades no han hecho casi nada por solucionar la inseguridad que se vive en el Estado. No han detenido las desapariciones forzadas de personas, sino que el terror por ser desaparecida o desaparecido crece ante la inacción, complicidad o desdén de las autoridades. Quienes buscan son las familias. En las 4 bases de la escultura de Fray Antonio Alcalde en la rotonda de los jaliscienses ilustres, a partir de hoy, se leerá. Este lado va a decir memoria, verdad y justicia. No son 3, somos todos, porque vivos los llevaron, vivos los queremos. Y hay una frase que el año pasado había una frase de desaparecidos y desaparecidas que teníamos, pero esto va a demostrar la necesidad de estar denunciando y el avance de las desapariciones que no han parado. Al momento de que el propio artista explicaba a la madre de Daniel y Marco cómo con una espátula quitar la patina que revela cifras y consignas, llegó un policía municipal cuestionando la intervención de la escultura de Fray Antonio Alcalde. Alfredo López Casanova explicó que él era el autor y quien autorizaba el acto. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Jader Ramírez, Señal Informativa. Antes, Alfredo López Casanova organizó a varias voluntades para crear el memorial a las víctimas del 22 de abril de 1992, aquel evento sucedido en Guadalajara como sello de la indolencia y corrupción alrededor del robo de hidrocarburos que hizo tronar calles en el barrio de Analco. ¿Y qué hacer con las intervenciones artísticas que buscan devolverle al arte el carácter social? ¿Borrarlas? ¿Limpiarlas? ¿Regular la expresión y ecos de la ciudadanía harta en busca de abolir lo que sostienen sus duelos? Al menos López Casanova y las restauradoras con glitter dicen que no. En algún momento nos preguntamos nosotras si como restauradoras podíamos tener injerencia, por ejemplo, en la restauración de las pintas del ángel. Todos llegamos a la conclusión de que no, de que ninguna de nosotras era capaz de mover un dedo para borrar esas demandas. Claro. Porque iría totalmente en contra, para empezar, de nuestra postura y de nuestro género y de nuestra humanidad como mujeres, ¿no? Y segunda sería ir también a invisibilizar una protesta que es digna, ¿no? Que es digna de la población feminista, que es digna de las mujeres en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, tanto a nivel colectivo como a nivel personal como a nivel académico sería transgredir un movimiento, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido también yo no sé por qué específicamente para el tema del antimonumento en Jalisco se le está dando pie al INAH para que entre a emitir un dictamen, porque para empezar el INAH solamente se hace cargo de lo que es el patrimonio arqueológico hasta el siglo XIX. Eso para empezar.
Segunda, el INBA, por ejemplo, es una institución que se dedica a proteger patrimonio y monumentos con declaratoria de los siglos XX y XXI, ¿sí? Y no creemos que estas instancias tuvieran que tener, estos antimonumentos no le pertenecen al Estado. Estos antimonumentos no son del Estado, por lo tanto, se está también institucionalizando algo que, por ejemplo, no se ha hecho con las antimonumentas del Estado de México y de la Ciudad de México. Los antimonumentos son de la gente, son de los familiares. Los antimonumentos son protesta y, de hecho, van siempre en contra del Estado. Sin embargo, persiste la desesperanza, aunque en la ola electoral por quedar bien, representante de aspirante a gobernar Jalisco asegure que la escultura 5J se va a recolocar donde corresponde. ¿Alguna de las candidatas o el candidato se comprometería a regresar la escultura del 5 de junio que fue levantada de la plaza pública frente a Palacio de Gobierno como un memorial? Y si la regresarían, manifestarían un respeto a los antimonumentos que nos mantienen viva la memoria de la corrupción y opacidad de cada uno de la gente que ustedes vienen a representar. Por supuesto que ese monumento regresa a su lugar. Nunca más un gobierno indolente y alejado de las causas sociales. Nunca más esa prepotencia de un gobernador y la ausencia prácticamente de un presidente municipal que simplemente no respaldan. La historia del siglo XXI se está configurando en un clima de libertades, en otro tipo de lógica, con los protagonismos más allá de los libros. Las lecciones que como sociedad nos estamos llevando están ahí, a pie de calle, reclamando tomes en cuenta cada reclamo y te sumes por lo menos a no negarles el derecho a la memoria colectiva.